hablando sobre los gastos mínimos o los gastos esenciales en vivir en Suiza. Estaremos hablando de cuánto cuesta una renta para una persona, de cuánto cuesta el seguro médico, cuánto cuesta la comida, la telefonía, el seguro de la casa, la televisión, electricidad, transporte público, si tienes auto o no, y los impuestos. Dentro de la renta viene incluido el tema del agua y la calefacción. Pero ¿qué pasa con esto? Que si tú al final del año consumiste más de lo necesario o de lo que cubría dentro del pago de la renta, tienes que pagarlo. Es decir, si gastaste 600 euros, tienes que pagar esos 100 euros de más. Pero también si tú consumiste menos y al final se pagó 400, ellos te devuelven esos 100 euros. Teniendo en cuenta el estándar de vida aquí en Suiza, normalmente serían dos habitaciones, que sería como la sala y un dormitorio. Pero yo creo que la gente preferiría tres, que serían una sala y dos cuartos, a pesar de que vivan solos. Para mí sería un estimado de 1500, digamos, 1500 o 1700, pero bueno, vamos a decir que 1500. Vamos a anotar aquí 1500 de renta. El seguro médico es complicado para nosotros los emigrantes de entenderlo, porque es como, tiene dos partes. Digamos, tú tienes un seguro médico donde la franquicia es de 2500, pero tú pagas mensual lo mínimo posible. Ellos te calculan y te dicen, tú tienes que pagar, lo mínimo que tienes que pagar es tanto, digamos 500. Y por otro lado tienes la franquicia de 300, pero tú mensualmente tienes que pagar más. ¿Qué significa? Tienes una franquicia de 2500, que es decir, que cada vez que tú vayas al médico o vayas a la farmacia, tú esas facturas las pagas tú. Digamos, tú fuiste al médico y tú tienes una factura de 600, la pagas tú. La segunda vez que fuiste al médico tienes una factura de 500, la pagas tú. Tú vas a estar pagando hasta que llegues a 2500. Cuando llegues a 2500 empieza a pagar el seguro médico. Todo eso dentro de un año. Por el otro lado, tienes la parte de que la franquicia es de 300, pero tú mensualmente tienes que pagar más. Está hecho para personas que tienen que ir recurrentemente al médico, que son enfermizas. ¿Y qué es lo que pasa con ella? Que cuando tú pagas más mensual, el seguro entra más rápido. Es decir, como tu franquicia es de 300, cuando tú vayas al médico y tengas una factura, por ejemplo, de 200, la pagas tú, pero a la vez que vuelvas a ir y tengas la factura que se pase de 300, empieza a pagarle el seguro. Esa es la diferencia. Que aquí esperas, tienes que pagar hasta que llegues a 2500 porque pagas menos mensual, y en este caso, como pagas más mensual, el seguro entra más rápido. Entraría para una franquicia de 300, a partir de 300. Esa es la diferencia. En el tema de la comida, ¿qué pasa? Que depende mucho si estás cerca de la frontera, como va a ser frontera de Francia y de Alemania. Nosotros, o la mayoría de las personas, va a comprar a Alemania o a Francia. Es decir, en mi caso, yo voy a comprar una vez a la semana a Alemania. Esto quiere decir que yo gasto más, porque no soy yo solo, soy yo, mi esposa y mi hija y mi peque. Pero en caso de una sola persona, yo creo que con 100 bastaría para la compra de una semana. Si vas a Alemania, eso sin contar que si compras aquí en Suiza, con 100 no te va a dar nada que ver con comprar 100 en Alemania. Por eso te digo que depende de la zona donde vives y la ciudad donde vives. Pero como estamos hablando de base, te estoy contando las posibilidades que tenemos. Podría comprar a Francia o tener la posibilidad de ir a comprar a Alemania. Es decir, que pongo 400 al mes de comida. La telefonía depende también de la cantidad de líneas que tenga, pero bueno, en este caso, como sería una sola persona, sería una sola línea, yo creo que estaría en 100 francos. Así que ponemos telefonía, 100 francos. El seguro de la casa depende, podría estar entre 50 o 350, es decir que vamos a poner 250 de seguro. Estos 250 es al año, es decir que mensual serían 20 mensual. El próximo punto sería la TV y radio. Esto es obligatorio, aunque tú no tengas televisión en la casa, aunque tú no tengas radio, aunque tú no escuches nada, esto es obligatorio para todo el mundo. Tú tienes que pagar 335 creo al año. Esto vendría siendo mensual 27,91, redondeamos a 30. Digamos que tienes 30 mensual. La electricidad, que también es variable, podría ser entre 100 o sería entre 100 y 250 o entre 100 y 300, dependiendo de tu consumo. Para una persona, digamos, mínimo 150, vamos a poner aquí, de electricidad. Digamos, el de mitad de precio son 160 al año, que significa que cada vez que tú compras un ticket, tú solo pagarías la mitad del ticket.
Existe también el mensual que cuesta 86 puntos algo. Es decir, que con este, dentro de la ciudad donde tú vives, dentro del cantón, tú no vas a tener que pagar más el transporte. El ticket diario, cada ticket cuesta 4.90. O está la opción del ticket corto, que son el de 4.90. El de 4.90 es durante una hora. O tienes el de 2.80, que es durante media hora, solo 4 paradas. Recuerda que estos tú los pagas también. Si tienes el de mitad de precio, tú pagarías la mitad de 2.80, pagarías la mitad de 4.90. En el auto tienes que tener en cuenta el seguro, los impuestos, la gasolina, que es variado, el tema del garaje. El tema del garaje existen dos, puede ser privado, puede ser con el Estado. Lo que pasa con el Estado es que tú pagas 240 al año, tú pagas 240 francos al año, que significa que en la calle hay unas líneas azules correspondientes al código postal o a tu zona que tú puedes parquear. Pero si tú quieres parquear fuera de tu zona, en una zona azul, tú tienes máximo una hora. Después de una hora tú necesitas cambiar el auto de esa posición. Si quieres un poquito más adelante o un poquito más atrás, pues tienes que cambiarlo. Por la otra parte tenemos la parte privada, que bueno, tú puedes, depende de cuánto cuesta el parqueo. Por ejemplo, yo pago 160 mensual. El tema de los impuestos también es variable, digamos entre 150 y 300, 150 o 400. Al final yo pago 398 al año, porque depende del peso del auto, depende también de la cantidad de CO2 que transmite. Tenemos el seguro, que el seguro es al año, puede ser 600 de independencia, pero yo pago, por ejemplo, 600 al año. O en la misma escuela, cuando tú haces el primer curso de integración, hay un apartado que te explica un poco sobre Suiza y te explican sobre el tema de los impuestos cuando empieces a trabajar. Siempre te recomiendan que sea un salario y medio. Digamos que tú cobras 6.000, por ejemplo, estás cobrando 6.000 mensual, serían 9.000. Esos 9.000 entre 12. 9.000 entre 12 serían 750. Entonces tú guardas 750 todos los meses. Para el final del año tengas para la declaración de los impuestos. ¿Qué pasa con esto? La ventaja también que hay de esta cuenta de los impuestos, que esta cuenta no es relacionada con un banco, sino relacionada con el gobierno. Entonces, ese dinero que tú vas guardando hoy es libre de intereses. Es decir, cuando tú guardas dinero en un banco, tú tienes que pagar intereses. En este caso, tú no pagas intereses. Lo otro también sobre los impuestos, es decir, que cuando llegan los impuestos, tú siempre tienes que tener un aproximado, pero siempre que sea más. Siempre que tengas más guardado. ¿Por qué? Porque si viene la declaración de la renta, por ejemplo, 10.000 y tú tienes solo 7.000, viene una multa. Tienes que pagar lo que es los impuestos más esa multa. Siempre tienes que tener el dinero antes que te llegue la factura. Siempre tener un poquito más de la estimación que te dio el formulario, porque puede ser que te tomen algunas cosas o puede ser que tú rellenaste unas cosas y ellos no lo toman en cuenta. Puede ser que, por ejemplo, los cursos alemán, tú lo pongas y ellos digan, bueno, sí, lo tenemos en cuenta, un curso alemán, porque al final es para su aprendizaje y al final es para su integración, al final es para encontrar trabajo y lo tengas en cuenta, pero puede ser que pongas de inglés y te digan, bueno, no, inglés no, porque al final tú estás en la parte alemana y lo principal es que tú hables alemán. En mi caso, yo siempre lo he puesto y lo han tenido en cuenta, cuánto he gastado en ese año con el tema de los cursos alemán. Teniendo en cuenta la renta, que son 1.500, teniendo en cuenta seguro, que seguro médico 500, teniendo en cuenta la comida, que vendría siendo 100 semanal, dependiendo de si compras en Alemania o compras en Francia, o si solo compras en Suiza, bueno, es mucho más, digamos 250 o 300. En el caso de que compres en Alemania son 400 al mes. El caso de la telefonía son 100. El caso del seguro de la casa habíamos dicho 250, es decir, 20 mensual. Teniendo en cuenta la televisión y el radio, que son 335, mensualmente serían 30, teniendo en cuenta la electricidad, que son 150 al año, teniendo en cuenta si tienes auto o no, si tienes auto o no, si tienes auto, el tema del seguro, el tema de los impuestos, el tema de la gasolina, el tema de mantenimiento. Estos dos son variables, teniendo el tiempo del garaje, si lo tienes con el Estado o si lo tienes si lo pagas privado. Algo se me había olvidado con el tema del Estado es que al haber mucho y si te toca parquear en horario que la gente termina de trabajar, lo que es de 5 a 7 de la noche, posiblemente pases mucho trabajo para encontrar en tu zona un parqueo. Por eso mayormente la gente opta por el privado. El tema de los impuestos,
como te había aclarado, siempre un salario y medio dividido en 12 y ese es lo que tú guardas mensualmente. Es un poco un resumen de lo que yo estimo que puede gastar una persona, pero teniendo en cuenta todo lo que te había mencionado. Así que sin más preámbulos, que no se lo olvide, darle like y suscribirse. Chao.